¿Qué sucede cuando un hombre que lo tiene todo se enfrenta a un problema que ni todo su dinero puede resolver? Dicen que la paz no se compra, se encuentra. Pero para el magnate Sebastián de la Croix, la paz vino de la fuente más inesperada. Una empleada que él creyó haber contratado solo para limpiar. Esta es la historia de cómo un abrazo silencioso derrotó a la desesperación y a la arrogancia. Escucha con atención. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Suspiros y Cicatrices. Publicamos un video todos los días y dale me gusta al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El millonario la vio enseñando a sus hijos y gritó: «No la contraté para eso». Pero no imaginaba que aquella empleada sabía más que todos los maestros de su mansión. Eran casi las 2 de la tarde y el aire dentro de la mansión pesaba como si no hubiera oxígeno. Aurora Cisneros subía las escaleras con un balde en una mano y un trapo en la otra. El sonido metálico del reloj en la pared parecía burlarse de ella, marcando las horas que pasaban, mientras desde el piso de arriba 2 niñas pequeñas lloraban sin pausa. El eco de esos llantos era como un grito que atravesaba los muros. Los empleados habían aprendido a soportarlo, a fingir que no los escuchaban, a seguir con sus tareas sin levantar la mirada. Pero Aurora no. Apenas llevaba 3 semanas trabajando allí, y cada día que las gemelas lloraban, así sentía que algo dentro de su pecho se rompía. Las gemelas de la Croix, Victoria y Renata, tenían apenas 3 meses. 3 meses de vida, 3 meses de llanto, 3 meses de noches en vela para un hombre que alguna vez fue el rostro de la calma. Sebastián de la Croix, dueño de la empresa Delacroix & Partners, caminaba como un fantasma por los pasillos. Había sido viudo desde el parto. Su esposa murió dando a luz, y desde entonces su vida se redujo a un ciclo de culpa, café frío y desesperación. «Doctor, le ruego que venga otra vez», gritaba por teléfono desde la sala, con los ojos hundidos y la voz temblorosa. No importa el costo, tienen que ayudarme». Aurora se detuvo a mitad de la escalera, secándose el sudor con el antebrazo. Podía escuchar cada palabra, y aunque no era su asunto, cada frase le dolía más que la anterior. Sabía lo que era perder un hijo. Lo había vivido, lo había enterrado con sus propias manos. El llanto de las niñas se intensificó, un sonido agudo, desesperado, que rebotaba en las paredes como un eco de dolor. Y en medio de todo ese caos, Sebastián se derrumbó. «Soy un padre inútil», murmuró golpeando la pared. «No puedo hacer nada bien». Caridad, el ama de llaves de la familia, corrió hacia él. «Patrón, por favor, cálmese». «No me digas que me calme», gritó él con la voz rota. «Lloran todo el día, todo el maldito día». Aurora, en el descanso de la escalera, apretó con fuerza el mango del balde. El agua le tembló en las manos. No debía intervenir. No era su lugar, pero algo dentro de ella, una intuición, un instinto que no entendía, le decía que debía subir. Cuando Sebastián subió con una de las gemelas en brazos, parecía un hombre al borde del colapso. «Ya no puedo más», susurró balanceando a la bebé que seguía gritando. «Déjeme ayudar, señor», dijo Aurora. Sin pensar, él la miró agotado. «Ayudar tú», rió sin ganas. 12 médicos no pudieron hacerlo. Pero antes de que pudiera detenerla, Aurora extendió los brazos y algo cambió. En cuanto la bebé tocó su pecho, el llanto se apagó. De golpe, el silencio fue tan súbito que Sebastián se quedó inmóvil, como si el tiempo hubiera dejado de existir. La niña respiró hondo, buscó el calor de Aurora y cerró los ojos. Dormida por primera vez en 2 meses. Sebastián no supo qué decir. Miró a Renata, la otra gemela, que en la carriola seguía llorando desconsoladamente. Aurora la miró también. Sin pedir permiso, se inclinó, la tomó en brazos
Y lo mismo ocurrió. El silencio llenó la habitación. Solo el sonido del viento moviendo las cortinas, dos niñas dormidas, un padre paralizado y una empleada que no podía explicarse lo que acababa de pasar. ¿Qué? ¿Qué hiciste?, preguntó Sebastián casi susurrando. Nada, señor. Solo las abracé. La voz de Aurora temblaba, pero no de miedo. Era algo más profundo. Era el eco de su propio vacío, sanándose por un instante. Victoria y Renata dormían plácidas en sus brazos, como si hubieran estado esperándola desde siempre. Caridad apareció en la puerta con la boca abierta. «Virgen Santa», susurró persignándose. «Se durmieron». Sebastián la miró. Después miró a Aurora, y por primera vez en mucho tiempo sus ojos tuvieron un brillo distinto, un brillo de esperanza. «Hace 3 meses que nadie lograba esto», dijo apenas respirando. «No lo sé, señor. Solo sentí que necesitaban calor». El reloj dio las 3, y por primera vez desde que nació la tragedia en esa casa, el sonido de un bebé dormido reemplazó al llanto. Pero aquel silencio sería solo el principio, porque en el pasillo una voz femenina resonó fría y controlada. «Sebastián, ¿qué está pasando aquí?». Era la doctora Serena Rivas, la pediatra de las niñas. Su mirada se clavó en Aurora con desdén, y lo que empezó como un milagro estaba a punto de convertirse en una guerra silenciosa. La voz de la doctora Serena Rivas atravesó el aire como una cuchilla, fría, precisa, con ese tono que no admitía réplica. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó deteniéndose en el umbral de la puerta. Aurora se quedó inmóvil. Todavía sostenía a las gemelas dormidas con las mejillas apoyadas en su pecho y una calma casi milagrosa. Sebastián, aún paralizado, trató de ordenar sus pensamientos. «Serena, las niñas se durmieron». La médica dio un paso dentro del cuarto, sus tacones resonando en el suelo brillante. El perfume caro que usaba llenó el ambiente con un aroma a menta y desconfianza. «Dormidas», repitió con una sonrisa rígida. «¿Y puedo saber cómo logró semejante proeza una empleada doméstica?». Paisú. Silencio se volvió incómodo. Sebastián no respondió. Caridad, parada junto a la puerta, bajó la mirada y Aurora, con el corazón latiéndole en la garganta, apenas murmuró: «No lo sé, doctora. Solo las tomé en brazos». Serena arqueó una ceja. «Solo las tomó en brazos». Su voz sonaba incrédula, como si aquel gesto fuera una ofensa. «Qué interesante. Ni los pediatras más caros lograron calmarlas. Pero usted, con sus manos llenas de jabón y lejía, sí pudo». «Doctora, por favor», intervino Sebastián. Todavía con voz temblorosa: «No la juzgue. Las niñas están tranquilas por primera vez en meses». Serena lo miró, sorprendida por el tono. Él nunca le había hablado así. En ese instante lo comprendió. Había perdido el control de la escena, y eso para alguien como ella era imperdonable. «Sebastián, querido», dijo con falsa suavidad, «entiendo que estés agotado, pero debemos ser responsables. No sabemos si esta mujer no les transmitió alguna bacteria o virus». Aurora levantó la cabeza, herida por las palabras. «Me lavé las manos antes de tocar a las niñas, doctora. Siempre lo hago». Serena sonrió apenas. «¿Y dónde estudió usted medicina?». La tensión era insoportable. Las niñas dormían en paz, pero el ambiente ardía. Sebastián cerró los ojos un instante. No podía soportar más gritos, más teorías, más culpa. «Serena, basta. No hagas de esto una discusión». «Una discusión. Sebastián, soy su pediatra, y mi responsabilidad es velar por la salud de tus hijas. No permitiré que una mujer sin formación ponga en riesgo su bienestar». Aurora bajó la mirada, pero no se movió. Sus brazos temblaban por el peso de las niñas dormidas, pero no quería entregarlas. Sabía que si las soltaba, todo volvería al caos. «Doctora», dijo despacio, sin levantar la voz, «conéctese, las niñas están bien, escúchelas». Serena la observó con una mezcla de desprecio y celos. Esa calma, esa conexión con las pequeñas, era algo que ni su título universitario podía fabricar.
Sebastián dio un paso hacia Aurora. Está bien, déjelas descansar. Su tono fue firme, casi protector. Serena no lo podía creer. Defendiendo a una empleada frente a ella, la doctora apretó los dientes y forzó una sonrisa. Por supuesto, si eso lo tranquiliza, dijo con veneno disfrazado de cortesía. Pero mañana quiero análisis completos. No sabemos si este milagro no traerá consecuencias. Giró sobre sus tacones y salió del cuarto con un movimiento ensayado. El ruido de sus pasos descendiendo por las escaleras fue lo último que se oyó antes del silencio total. Aurora por fin se permitió respirar. Lo siento, señor, no quise causar problemas. Sebastián negó con la cabeza. No se disculpe. Lo que hizo fue increíble. Ella sonrió apenas, con los ojos húmedos. Solo hice lo que haría cualquier madre. Pero usted no es la madre, respondió sin pensar y se arrepintió al instante. Aurora bajó la mirada. Lo sé. Dejó a las gemelas en sus cunas con una ternura que rompía el alma. El cuerpo de las niñas se relajó completamente. El sueño era profundo, limpio, como si todo el dolor se hubiera ido con un solo abrazo. Sebastián las observó largo rato. Por primera vez en meses, la habitación de sus hijas no parecía una sala de hospital, parecía un hogar. Cuando Aurora salió, él se quedó solo mirando las cunitas. Sus dedos rozaron una de las mantas. Aún quedaba el calor del cuerpo de las niñas. ¿Cómo era posible? Médicos, especialistas, enfermeras. Nadie lo había logrado. Y esa mujer, esa empleada callada que apenas hablaba, lo hizo sin pedir nada. Bajó las escaleras con el rostro cubierto de contradicciones. En la sala, Serena lo esperaba. Su postura era perfecta, sus manos cruzadas, su expresión impecable. Solo sus ojos, tensos y fríos, la traicionaban. «Sebastián», dijo con voz calma, «quiero que sepas que me preocupa lo que pasó. Esa mujer podría haber usado alguna sustancia, algo que desconocemos». Él la miró cansado. «No usó nada, Serena, solo las abrazó». «¿Y tú viste eso con tus propios ojos?» «Sí». «Entonces no puedo quedarme tranquila. Mañana traeré mis propios equipos, haré análisis y revisaré a las niñas personalmente». Serena tomó su cartera y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo un instante. «Y Sebastián, por favor, mantén a esa mujer lejos de las niñas, hasta nuevo aviso». Él no respondió. Solo vio cómo su silueta desaparecía tras la puerta principal. El eco de sus tacones se mezcló con el zumbido del silencio, y por primera vez el millonario se sintió incómodo dentro de su propia casa. Cuando volvió a subir, las gemelas seguían dormidas y en su mente una pregunta que lo perseguiría durante días. ¿Quién era realmente esa mujer? La mansión dormía, pero el aire no conocía la paz. Esa noche, la luna caía sobre los ventanales como una lámpara vieja que ya no sabía brillar. En el cuarto de las gemelas, el silencio era tan frágil que hasta el tic-tac del reloj sonaba como un trueno. Aurora se levantó sin hacer ruido. No podía dormir. Se había quedado pensando en las palabras de la doctora, en la forma en que su mirada la había atravesado, como si su existencia fuera una amenaza. Salió al pasillo con una manta sobre los hombros. A cada paso, el suelo crujía recordándole que no pertenecía a ese lugar. Desde abajo, una luz tenue escapaba del despacho del señor Delacroix. Aurora dudó, pero la curiosidad pudo más. Bajó un poco, solo lo suficiente para ver. La doctora Serena estaba allí, sentada frente a Sebastián con una copa de vino entre los dedos y la voz baja, melosa, envolvente. ¿No lo entiendes, Sebastián? Esa mujer puede parecer inofensiva, pero no sabemos nada de ella. ¿De dónde vino? ¿Por qué aceptó un trabajo así por un salario tan bajo? Él estaba cansado, los codos apoyados en la mesa, la mirada perdida en el cristal de la copa. «Serena, basta. No quiero más problemas. Las niñas duermen. Eso es todo lo que importa». «Precisamente», insistió ella.
Eso es lo extraño. Ni yo ni los mejores pediatras del país logramos calmarlas. Y de 1900. Pronto una empleada sin estudios lo consigue. Hay algo que no encaja. Aurora tragó saliva escondida en la penumbra de las escaleras. Podía oír cada palabra, cada insinuación. Tal vez, continuó Serena, bajando aún más la voz, usó algo, alguna sustancia, algún remedio casero. No sería la primera vez que una sirvienta intenta ganarse el favor del patrón con trucos o mentiras. Eso es ridículo, ridículo, repitió con una sonrisa torcida. ¿O solo te cuesta admitir que esa mujer te está manipulando? Sebastián levantó la mirada. Por un instante la irritación cruzó su rostro. Serena, no digas tonterías. No hay manipulación. Claro que la hay, dijo ella poniéndose de pie. La he visto antes. Mujeres como ella saben cómo fingir inocencia. Se ganan la confianza de los hombres que están heridos y los destruyen desde adentro. El silencio se apoderó del salón. Aurora sintió que el corazón se le detenía. No era solo una amenaza, era una sentencia. Sebastián respiró hondo. No, quiero seguir hablando de esto. Está bien, respondió Serena dejando la copa sobre la mesa con un sonido seco. Pero mañana quiero verla fuera de esta casa. No pondré un pie aquí si ella sigue. Aurora retrocedió un paso, temblando. Su pie rozó la madera y el crujido bastó para delatarla. Serena giró la cabeza. ¿Quién está ahí? Aurora no respondió. Corrió por el pasillo y desapareció entre las sombras. A la mañana siguiente, el amanecer fue gris. Ni las flores del jardín parecían despertar. Cuando bajó a la cocina, Caridad la esperaba con los ojos tristes. Niña, prepárate, el patrón quiere hablar contigo. Aurora asintió sin preguntar. Sabía lo que venía. Había vivido suficientes injusticias como para reconocer la antesala de otra. En el despacho, Sebastián estaba de pie, mirando por la ventana. Su silueta se recortaba contra la luz débil del día nublado. «Señor», dijo Aurora con voz temblorosa. «Me llamó». Él tardó en responder. «Sí, siéntese». Aurora no se movió. «Prefiero quedarme de pie». Sebastián suspiró. «La doctora cree que su presencia aquí puede poner en riesgo la salud de mis hijas. ¿Y usted también lo cree?», preguntó ella con una calma que escondía dolor. «No lo sé», admitió, «pero necesito evitar conflictos». Aurora bajó la cabeza. «Entiendo. No se trata de su trabajo, es temporal, solo hasta que...». «No hace falta, señor», interrumpió ella. «No quiero causarle problemas». Por primera vez, Sebastián la miró directo a los ojos, y en ese instante sintió vergüenza. Había visto muchas veces a la gente mentirle por interés, pero los ojos de esa mujer no mentían. Solo había tristeza y dignidad. «Aurora», dijo en voz baja, «lo que usted hizo anoche fue algo que nunca olvidaré». Ella sonrió apenas. «No se preocupe, señor. No hice nada por usted. Lo hice por ellas». Dejó las llaves sobre el escritorio junto al reloj de bolsillo que Sebastián siempre usaba. Su gesto fue tan simple, tan silencioso, que dolía más que un grito. Luego se dio vuelta y salió. Caridad la vio cruzar el vestíbulo con su bolso gastado y el uniforme aún húmedo del amanecer. «¿Te vas, niña?», preguntó con los ojos enrojecidos. «Sí, señora, ya no me necesitan». Cruzó la puerta y el viento helado la recibió como un viejo enemigo. El cielo era una sábana gris, la ciudad aún dormía. Dentro de la casa las gemelas empezaron a llorar. Un llanto suave al principio, luego más fuerte, insistente, desesperado. Sebastián, en su despacho, cerró los ojos. El sonido lo atravesó como una bala. «Por favor, no otra vez», susurró cubriéndose el rostro con las manos. Caridad corrió a la habitación. «Tranquilas, mis niñas, ya voy». Pero las pequeñas no se calmaban. Y mientras la doctora subía con su maletín y su falsa serenidad, las lágrimas de las niñas crecían como una tormenta que anunciaba algo más grande. Serena entró al cuarto. «Dios mío», dijo con una sonrisa que no era compasiva, sino triunfante.
Lo sabía. Se inclinó sobre las cunas. Tranquilas, mis amorcitos. Ya pasó esa mujer, pero las niñas lloraron más fuerte. El sonido llenó la casa entera, y en algún punto del camino, mientras Aurora caminaba bajo la lluvia, con el corazón destrozado, sintió el llanto a lo lejos. No lo sabía aún, pero las gemelas tampoco podrían dormir sin ella. La lluvia cayó toda la noche sobre los techos de la mansión de Lacroix. Era un sonido constante, un tamborileo que se mezclaba con el llanto de las gemelas y con el cansancio que ya se había vuelto parte de los muros. Parecía que el alma de esa casa lloraba con ellas. Sebastián no había dormido. Se había sentado en un sillón del pasillo con la cabeza entre las manos, oyendo cómo el llanto subía y bajaba, como las olas de un mar enfermo. Desde que Aurora se fue, las niñas no habían cerrado los ojos ni un segundo. Nadie lo entendía. Serena iba y venía por el cuarto, frustrada, despeinada, con el estetoscopio colgando del cuello. «No tiene sentido», murmuraba mientras revisaba los signos vitales. «Fisiológicamente están bien. No hay fiebre, no hay irritación, no hay causa médica aparente. Entonces, ¿por qué no se calman?», preguntó Sebastián exasperado. «Haga algo». «Estoy haciendo todo lo que puedo», respondió conteniendo el enojo. «Pero esto no es un asunto de medicina. Tal vez es psicológico o peor, un mal hábito provocado por esa mujer». Sebastián se incorporó de golpe. «No vuelva a hablar de ella». «¿Por qué no?», replicó la doctora. «Desde que apareció, todo se volvió un caos y ahora cuando se va las niñas están peor. Casualidad, no lo creo». Caridad, que estaba en la puerta con una botella de leche tibia, intervino con voz temblorosa. «Perdón, doctorita, pero las niñas no lloraban cuando ella estaba. Dormían como angelitos». Serena la fulminó con la mirada. «No opine de lo que no entiende». «Entiendo que el corazón también se enferma», dijo Caridad apretando la botella contra el pecho. «Y cuando lo curan, ya no se olvida de quién lo sanó». La doctora la ignoró. «Voy a preparar una dosis leve de sedante», anunció. «Necesitan descansar». Sebastián dudó. «Sedante. Son apenas bebés. Una cantidad mínima no les hará daño». Serena mezcló el medicamento, pero sus manos temblaban. Las niñas lloraban tan fuerte que casi no podía concentrarse. El sonido se metía bajo la piel, raspando la paciencia, los nervios, el alma. Sebastián la observaba. Algo en su interior se revolvía. Recordó la escena de aquella tarde. Las niñas dormidas en los brazos de Aurora. La serenidad en su rostro, la calidez en la habitación. Ahora todo era frío, clínico, vacío. Cuando Serena se inclinó con la jeringa en la mano, él la detuvo. «No», dijo sujetándola del brazo. «Sebastián, por favor, confía en mí. Ya confié demasiado y mira cómo estamos». Ella retrocedió, herida en su orgullo. «¿Dudas de mí?». «No dudo, pero no puedo seguir viendo sufrir a mis hijas como si fueran experimentos». Serena apretó los labios y dejó la jeringa sobre la mesa. «Haz lo que quieras, pero no digas que no te advertí». Salió del cuarto con pasos duros, arrastrando su rabia hasta la escalera. El eco de sus tacones desapareció en la oscuridad. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Suspiros y Cicatrices. Publicamos un video todos los días. Y dale me gusta al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Sebastián se quedó solo. El llanto seguía. Una de las niñas tosió, la otra tembló. Él no sabía qué hacer. Se acercó, las tomó en brazos y trató de acunarlas. «Nada, por favor», susurró desesperado. «Por favor, duérmanse». Las lágrimas le llenaron los ojos. Era un hombre acostumbrado a controlar empresas, decisiones, fortunas, pero no podía controlar eso. Dos pequeños corazones que sufrían y que solo querían algo que él no podía darles.
Afuera, el viento soplaba fuerte y entre el ruido de la tormenta, un sonido nuevo se coló por la puerta. Un golpe suave, casi un susurro. Toc, toc, toc. Sebastián se levantó lentamente, bajó las escaleras y abrió. En el umbral, empapada hasta los huesos, estaba Aurora, el uniforme pegado al cuerpo, los labios temblando, una bolsa vieja en la mano. No hablaba, solo miraba. Sus ojos, cansados pero decididos, decían más que cualquier palabra. Él no entendía. ¿Por qué? Empezó a decir, pero no terminó. Porque en el piso de arriba, como si las niñas hubieran sentido su presencia, el llanto se detuvo. El silencio fue inmediato. Sebastián levantó la mirada hacia el techo. El corazón le dio un vuelco. Subió los escalones de dos en dos y al llegar al cuarto, las gemelas estaban tranquilas, no dormidas aún, pero con las manitos abiertas, buscando el aire como si respiraran paz. Aurora entró detrás de él sin pedir permiso. Se acercó despacio con un pudor reverente. Extendió los brazos y las niñas se inclinaron hacia ella, como si el cuerpo recordara algo que la mente aún no podía explicar. Cuando las tomó, la habitación se llenó de un silencio casi sagrado. El aire pareció detenerse, el llanto cesó y el tiempo por un segundo se congeló. Sebastián no podía hablar, solo miraba. Las gemelas cerraron los ojos y se quedaron dormidas en el pecho de Aurora, igual que aquella primera vez. «Yo no debía venir», dijo ella en voz baja, «pero sentí que me necesitaban». Sebastián respiró hondo, conmovido. «No sé cómo lo hace», susurró. «No sé qué tiene usted, pero ellas lo sienten». Aurora bajó la mirada. «No tengo nada, señor, solo corazón». Él sonrió apenas, una sonrisa cansada pero real. «Entonces, es eso lo que falta en esta casa». Serena apareció de repente en la puerta, empapada también, el paraguas en la mano y el rostro blanco de furia. «¿Qué significa esto?», gritó. «Le dije que la mantuviera lejos». Sebastián no levantó la voz, solo la miró con una calma que la desarmó. «Váyase, doctora». «¿Qué? Le agradezco todo, pero ya no la necesito». Serena lo observó, incrédula, con la boca entreabierta. Intentó decir algo, pero no salió sonido, y cuando comprendió que esa batalla estaba perdida, dio media vuelta y se marchó sin mirar atrás. Aurora seguía en silencio, meciendo a las gemelas con ternura infinita. «No tenía que despedirla por mí, señor». «No lo hice por usted», respondió él con voz serena. «Lo hice por ellas». El reloj marcó las 3. La tormenta se calmó afuera, y por primera vez en mucho tiempo, la casa respiró en paz. La mañana amaneció serena, después de la tormenta. El sol entraba filtrado entre las cortinas, bañando de oro los muebles antiguos y haciendo que la mansión pareciera otro lugar. Por primera vez en meses no se oían llantos, ni pasos apresurados, ni voces elevadas. Solo el suave murmullo de las gemelas respirando en paz. Sebastián se había quedado dormido en una silla con la cabeza apoyada en el borde de la cuna. Aurora lo observaba en silencio, con una mezcla de ternura y compasión. El hombre que la había echado la noche anterior ahora parecía un niño cansado, y aunque ella sabía que no debía sentirse así, algo dentro de su pecho se ablandaba. «Despiértese, señor», susurró sin tocarlo. «Van a enfriársele los hombros». Sebastián abrió los ojos despacio. Por un instante no supo dónde estaba. Luego vio a las gemelas dormidas y recordó todo. «¿Qué hora es?» «Pasadas las 8», respondió Aurora. Las niñas comieron y volvieron a dormirse. «¿Y usted durmió algo?» Ella sonrió apenas. «No mucho, pero no hace falta. Estoy acostumbrada». El millonario se incorporó masajeándose las sienes. Tenía los ojos rojos, pero no de cansancio, de culpa. «Ayer no estuve bien con usted». «No se preocupe», dijo Aurora. «Ya lo olvidé». «Yo no», replicó él con voz grave. «Le grité, la eché de mi casa y aún así volvió». «¿Por qué?» Aurora bajó la mirada. Por un instante,
El silencio llenó el cuarto. Luego habló despacio, como quien confiesa algo que lleva demasiado tiempo guardado. Porque sé lo que se siente que nadie te abrace cuando lloras. Sebastián la miró desconcertado. Ella continuó. Antes de trabajar aquí fui maestra. Enseñaba en una escuela pública en Pueblo Nuevo del Mar, matemáticas y ciencias. Me encantaba. Los niños eran mi razón de existir. ¿Y por qué dejó de enseñar?, preguntó el intrigado. Aurora respiró hondo. No fue una decisión. Me obligaron a hacerlo. El tono de su voz cambió. Ya no era dulce, sino contenido, con esa calma que solo tiene quien ha llorado demasiado. Un día descubrí que la directora desviaba fondos del programa de becas, dinero que debía ir a los niños más pobres. Lo denuncié. Pensé que era lo correcto. ¿Y qué ocurrió? Se unieron todos contra mí. Todos, los superiores, los colegas, incluso los padres. Dijeron que mentía, que buscaba atención. Me suspendieron, me investigaron, me humillaron. Y cuando todo terminó, aunque se comprobó que yo decía la verdad, nadie quiso volver a contratarme. Sebastián se quedó mudo. No esperaba escuchar algo así. ¿Y su familia?, preguntó en voz baja. Mi marido murió hace 3 años y mi hijo. Sus labios temblaron. Murió con él. El silencio volvió pesado, inmenso. Solo el tic-tac del reloj llenaba el espacio. Aurora respiró profundo, intentando mantener la compostura. Desde entonces me dedico a limpiar. Al menos eso no requiere recomendaciones. Sebastián apretó los puños. Lo siento. No hace falta, respondió ella con dignidad. No necesito lástima, señor, solo respeto. Sus palabras cayeron con la fuerza de un trueno suave, y en los ojos del millonario algo cambió, una comprensión nueva, incómoda pero profunda. A veces pensó, la gente más valiosa es la que el mundo ya decidió olvidar. Aurora dijo tras unos segundos, ¿por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué? No habría cambiado nada, respondió. La gente escucha lo que quiere oír. Sebastián se levantó, fue hacia la ventana. Desde allí se veía el jardín aún húmedo por la tormenta. ¿Sabe? Cuando mi esposa murió, creí que el dinero podía arreglarlo. Todo. Contraté médicos, terapeutas, especialistas, pero nadie pudo ayudarme con mis hijas. Usted llegó sin nada y lo hizo. Aurora sonrió con tristeza. No lo hice con dinero, señor. Lo hice con amor. Eso no se compra. En ese momento, Caridad entró con una bandeja. Café recién hecho, anunció sonriendo, y pan dulce. Dejó la bandeja sobre la mesa y miró a Sebastián con picardía. Parece que el alma de la casa ha vuelto. Él la miró sin entender. ¿El alma? Sí, patrón. Esta casa estaba viva. Cuando su esposa aún reía aquí. Luego se apagó, pero anoche, miró a Aurora, volvió a encenderse una luz. Aurora se sonrojó y bajó la mirada. No diga tonterías, doña Caridad. No es tontería, niña. Las paredes escuchan y anoche respiraron. Sebastián se apartó de la ventana. Había algo en su pecho que no sabía nombrar. Ni afecto, ni atracción, ni compasión. Era algo más profundo. Era paz. Aurora, quiero ofrecerle algo, dijo cambiando el tono. Quiero que se quede, no como empleada, sino como institutriz de mis hijas, con salario digno, un cuarto propio y tiempo para usted. Ella lo miró sorprendida. No, señor, no puedo aceptar. ¿Por qué no? Porque la doctora no lo permitirá. La doctora ya no tiene voz aquí. El silencio se alargó. Aurora apretó las manos sobre el delantal. «Y si vuelve, que vuelva», respondió él. «Pero no podrá contra la verdad». Aurora quiso responder, pero las gemelas se movieron en las cunas. Una abrió los ojos, la otra sonrió dormida. La vida seguía, simple y milagrosa. Sebastián las observó con ternura y por primera vez desde que su esposa murió, sintió gratitud. Gratitud hacia la vida, hacia la calma, hacia esa mujer que había devuelto la voz del amor a su hogar. «¿Qué desea, Aurora?», dijo al fin con un suspiro. «No por mí, por ellas». Aurora lo miró en silencio.
Sus ojos hablaban el idioma que él había olvidado entender, y sin decir nada más, asintió. Afuera el jardín se encendió con luz. Un petirrojo se posó en la ventana, y dentro de la mansión de la Croix algo renació. No era solo esperanza, era el principio de una nueva historia. El mediodía llegó con un cielo claro, pero el aire en la mansión todavía olía a tormenta. Las gemelas dormían en paz y el silencio tenía algo de milagro. Aurora limpiaba los ventanales del salón con un ritmo lento, concentrada, mientras el reflejo del sol bailaba sobre el mármol. Por primera vez, el trabajo no le pesaba. Cada rincón de esa casa parecía distinto ahora, como si los muros al fin respiraran junto a ella. Sebastián había salido temprano a la oficina. Antes de irse, pasó por el cuarto de las niñas, las besó en la frente y, sin decirlo en voz alta, agradeció a Aurora. Era una sensación nueva para él, confianza. Pero no todos estaban listos para aceptar ese cambio. A media mañana, Caridad entró a la cocina con el rostro pálido. «Aurora», dijo casi en un susurro. «¿Está aquí? ¿La doctora?» Aurora se quedó inmóvil con el trapo aún en la mano. «¿Qué hace aquí?» «Dice que vino a disculparse, pero...» Caridad bajó la voz. «No me gusta su mirada». Antes de que Aurora pudiera responder, Serena Rivas apareció en el umbral, vestida de blanco impecable como siempre, con el cabello perfectamente recogido y los labios pintados de rojo. Pero su sonrisa no era de paz, era de cálculo. «Buenos días, señora Cisneros», dijo pronunciando su apellido como si le pesara. «Buenos días, doctora. No vine a molestarla», añadió con falsa cordialidad. «Vine a ver cómo están las niñas». Aurora la miró con cautela. «Están bien, duermen mejor que nunca». «Ya lo imagino», respondió Serena paseando la mirada por la cocina. «Todo parece más tranquilo desde mi ausencia». El silencio se volvió tenso. La doctora caminó lentamente hacia la ventana. «Me alegra que las cosas estén mejor. Y me alegra también saber que Sebastián por fin confía en usted». «No se trata de confianza», dijo Aurora, firme pero respetuosa. «Solo hago mi trabajo». «Ah, claro, su trabajo», repitió la doctora girándose. «Un trabajo muy peculiar, debo decir. Calmar bebés cuando ni los médicos pueden hacerlo. ¿Dónde aprendió eso?» Aurora tragó saliva. «No lo aprendí, solo escucho». «¿Escucha?» Serena sonrió con ironía. «¿A quién? ¿A los fantasmas?» Caridad intervino. «Doctora, si vino a burlarse, le pido que salga». Serena la ignoró. «Aurora, Sebastián la estima mucho, ¿verdad?», preguntó con voz suave. «Él respeta a todos los que cuidan a sus hijas». «Claro, pero no a cualquiera le ofrece quedarse a vivir aquí». Aurora sintió un nudo en el estómago. «¿Qué insinúa?» «Nada. Solo que la compasión puede confundirse con otra cosa, y cuando eso pasa, los hombres poderosos suelen tomar malas decisiones». Aurora respiró profundo. «No tiene derecho a hablar así». «Tengo el derecho de cuidar lo que me importa», dijo Serena acercándose. «Y Sebastián me importa». Por un momento, el aire se volvió espeso. Dos mujeres frente a frente, una armada de títulos y poder, la otra con solo su dignidad como escudo. Serena dio un paso más. «Escúcheme bien, Aurora. Usted no sabe en qué mundo se está metiendo». «No necesito saberlo», respondió ella. «Solo necesito que las niñas duerman». Serena la observó con rabia contenida. «Eso no va a durar. Cuando Sebastián descubra quién es usted en realidad, todo se acabará». «Ya sabe quién soy». «No, querida», dijo la doctora inclinándose con voz venenosa. «No sabe que fue despedida de su escuela. No sabe que la acusaron de manipular a un niño para obtener información». Aurora dio un paso atrás, pálida. «Eso es mentira». «Tal vez», dijo Serena encogiéndose de hombros. «Pero en este mundo las mentiras bien contadas pesan más que las verdades olvidadas». Caridad se interpuso entre ambas. «Basta, doctora. Váyase antes de que el patrón vuelva».
No se preocupe, doña Caridad, no tengo nada que temer. Serena se dio media vuelta y se dirigió a la puerta. Antes de salir lanzó una última frase. No todos los milagros vienen del cielo, Aurora. Algunos son solo una ilusión, y tarde o temprano se apagan. La puerta se cerró con un golpe seco. Aurora se quedó quieta, temblando. Su respiración era corta y sus manos apretaban el delantal con fuerza. «No puede ser», susurró. «No puede hacerme eso otra vez». Caridad la tomó de los hombros. «Tranquila, niña, el patrón no es tonto, no le creerá». Pero Aurora sabía cómo funcionaba el mundo. Las palabras falsas, dichas con suficiente elegancia, podían destruir vidas enteras. Esa noche, cuando Sebastián regresó, la encontró, sentada en el porche mirando el jardín. «¿Qué hace aquí afuera?», preguntó él. «Respirando», respondió ella. «A veces el aire de esta casa se vuelve pesado». «¿Pasó algo?». La doctora vino. Sebastián se tensó. «¿Qué dijo?». «Nada que no esperara, solo que usted se arrepentirá de tenerme aquí». Él suspiró cansado. «Aurora, escúcheme. Esa mujer perdió su lugar en mi vida desde el momento en que puso en riesgo la salud de mis hijas. No tiene poder sobre mí. El poder no siempre necesita permiso». «Señor», murmuró ella, «solo una oportunidad». Sebastián la observó en silencio. Había en ella una mezcla de fuerza y tristeza que lo desconcertaba, y por primera vez sintió algo parecido al miedo, el miedo de perderla. Las luces de la casa se encendieron lentamente, el viento movía las hojas del jardín y un olor a jazmín llenaba el aire. Sebastián se acercó un poco más. «No la dejaré ir otra vez». «No lo diga tan seguro, señor», respondió ella sin mirarlo. «A veces el destino no pregunta». En el interior, las gemelas lloraron brevemente y luego volvieron a dormir. Un presagio leve, como una advertencia en la calma, porque aunque la paz había vuelto a la casa de Lacroix, la guerra no había terminado. El jueves amaneció con un sol engañoso. La luz dorada bañaba los ventanales de la mansión de Lacroix, pero el aire traía una inquietud invisible. Aurora lo sintió apenas abrió los ojos. Algo estaba fuera de lugar. Caridad había salido temprano a comprar víveres y Sebastián aún no había bajado. Las gemelas jugaban en el suelo riendo por primera vez en días, pero incluso esas risas tenían un eco extraño, como si el destino respirara detrás de ellas. A las 9 el timbre sonó. Un mensajero dejó un paquete, un sobre grande de papel manila. Aurora lo tomó con una sensación fría en el estómago. Sabía que no era algo bueno. El sobre tenía el logotipo de un conocido bufete de abogados y estaba dirigido a Sebastián. Lo llevó al despacho y lo dejó sobre el escritorio. Al mismo tiempo, el teléfono sonó. Era un número privado. Sebastián salió de la ducha. ¿Quién era? Un mensajero, señor. Dejó un sobre. Él se tensó al ver el logotipo. «Serena», murmuró. «Ha comenzado el juego». Abrió el sobre. Dentro había un informe detallado sobre Aurora. Sus antecedentes en la escuela de Pueblo Nuevo del Mar, las acusaciones, su despido y hasta el certificado de defunción de su familia. Todo presentado con una precisión fría y maliciosa. Un párrafo subrayado resaltaba: «Persona con historial. Comprobado de manipulación de menores para fines personales, incluyendo el acceso a información confidencial de terceros». Sebastián se quedó lívido, no por lo que leyó, sino por el miedo de que fuera cierto. Llamó a Aurora. Ella entró con las manos apretadas. «¿Leyó el informe, señor?». Él no respondió, simplemente puso el documento sobre la mesa. Ella no lo tocó. «Es mi pasado, es lo que yo le conté». «Pero está redactado como si usted fuera una criminal», dijo él con la voz tensa. «Señor, la directora de la escuela. Ella era amiga íntima de la doctora Serena. Estudiaron juntas en la universidad. Cuando la denuncié, ella usó su influencia para enterrarme. Sabía que nadie creería en una maestra pobre contra la palabra de una figura respetada en la ciudad».
Hizo que la mentira se volviera una verdad legal. Lo que está ahí es falso, pero tiene un sello que lo hace real para la gente que mira de lejos. Sebastián la miró profundamente. Podía ver la dignidad en sus ojos, la verdad que contrastaba con la hoja de papel. ¿Qué quiere Serena con esto? Quiere que me vaya, quiere que vuelva el caos, para que usted recurra a ella, quiere que su soledad sea su única opción. Sebastián se sentó, derrotado. Si esto se hace público, mi reputación será dañada. Lo sé, señor. Si quiere que me vaya, lo entenderé. Haré mis maletas y me iré antes del mediodía. No quiero causarle más problemas. Ella se dio la vuelta para marcharse, pero Sebastián la detuvo. No se vaya. Quédese. Ella se giró, sorprendida. ¿Por qué? Porque no quiero que el miedo vuelva a entrar a esta casa. Esa tarde, Sebastián tomó una decisión que cambiaría todo. Se puso su mejor traje, tomó las llaves de su auto, un elegante sedán plateado, y se dirigió a la oficina de su bufete de abogados, que era la oficina más cara y poderosa de la ciudad. No iba a defender a Aurora, sino a desmantelar la red de mentiras. La guerra legal duró semanas, pero Sebastián no se rindió. Usó todos sus recursos para demostrar que la denuncia original de Aurora era cierta y que el informe contra ella era una represalia. Sacó a la luz la malversación de fondos en la escuela de Pueblo Nuevo del Mar, y con la caída de la directora, el informe de Serena Rivas se desmoronó por completo, quedando al descubierto el juego sucio de ambas. La doctora Serena Rivas perdió su licencia profesional y su prestigio. Nadie volvió a confiar en ella. La paz regresó a la mansión de la Croix. Aurora fue reintegrada con su nuevo cargo de institutriz. Sebastián, libre de la presión de la mentira y la soledad, comenzó a pasar más tiempo con sus hijas. Un día, Victoria, una de las gemelas, preguntó mientras jugaba con sus manos: ¿esto quiere decir que seremos una familia de verdad? Sebastián sonrió. De la única forma en que valen las familias, la que elige quedarse junta. Esa noche hubo baile en el salón, sin testigos, sin música alta, solo el sonido del reloj y los pasos sobre el mármol. Sebastián tomó la mano de Aurora y la guió lentamente. Ella por primera vez no retrocedió. El fuego iluminaba sus rostros y el eco del pasado se transformó en calma. El baile terminó con un abrazo silencioso, y cuando el reloj marcó la medianoche, Aurora apoyó su cabeza en su pecho y murmuró: «Gracias». ¿Y por qué? Por enseñarme que la verdad no destruye, solo revela quién merece quedarse. Los años pasarían y la historia de Aurora se convertiría en leyenda local. Los niños de su escuela crecerían repitiendo su frase más célebre: «El bien no necesita aplausos, solo constancia». La mansión de la Croix seguiría siendo un lugar lleno de risas, flores y libros, y cada primavera, bajo el mismo cielo azul, se escucharía a las gemelas correr por el jardín, riendo igual que el primer día, porque a veces el amor no llega con promesas ni anillos, llega con verdad, tiempo y silencio compartido. Y en esa casa donde la mentira fue derrotada, el eco de la verdad nunca volvió a callar. Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y acompáñanos, porque lo que está por venir es aún más profundo.